Hola chicos, esta sección va a corresponder a la primera clase asincrónica del curso, en el cual yo, como les dije, vamos a demostrar el teorema que dice que todo intervalo abierto o todo intervalo en R es conexo si solamente si es un intervalo. Este es un resultado que vimos en las clases sincrónicas y corresponde al teorema a la proposición uno de los apuntes del profesor antiguo, ¿sí? Que dice que A contenido en R con la topología usual es sus conexos y solamente si es un intervalo. Como dije, la demostración es complicada. Y para demostrarlo, lo que vamos a hacer son herramientas muy técnicas que están escritas en estos apuntes que yo escribí acá. ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente. Em, Primero que nada, vamos a repasar vamos a hacer un pequeño resultado de lo que es una topología de orden, del orden, ¿sí? Para ello, vamos a recordar lo que es. Entonces, si yo tengo un espacio topológico con un orden total, es decir, el conjunto está ordenado, se define la topología T tau como la topología generada por el siguiente tipo de conjuntos. Los conjuntos del tipo conjunto de todos los x en x, tal que A menor que x menor que B. Aquí A y B son elementos de x. El conjunto de todos los x en x tal que A sub 0 menor o igual a x menor que B, donde A sub 0 es el menor elemento de x. Y C, el conjunto de todos los x en x tal que A menor o igual a x menor o igual a B sub 0, donde B sub 0 es el mayor elemento de x. ¿Okay? Aquí, el mayor elemento de x se refiere a un elemento B sub 0 que cumple que x es menor o igual a B sub 0 para todo x en x. Aquí esta relación menor o igual no necesariamente es la relación menor o igual que uno tiene en el conjunto de los números reales, ¿ok? Esta relación menor o igual es la que viene dada por el orden total que se da en este espacio topológico, ¿sí? Puede ser otro tipo de relación, de orden, ¿ok? Entonces, ahora en los números reales yo sé lo que significa un intervalo, ¿verdad? Un intervalo de la forma A, B, dado por el valor absoluto, que es que define la regla de los intervalos en R. Ahora, en una definición más clásica, por así decirlo, o más general de intervalo, es la siguiente. Yo tomo un espacio topológico cualquiera que tenga la topología del orden. Decimos que un intervalo I está contenido en X, perdón, que un conjunto I contenido en X es un intervalo si dado cualquier elemento A, B en I, entonces el conjunto de todos los C en X, tal que A menor que C menor que B, está contenido en A. ¿Ok? Aquí hay que considerar un pequeño detalle, ¿sí? En Q, yo puedo tomar el intervalo 0, raíz de 2. Y el intervalo en Q, este intervalo 0, raíz de 2 visto como dentro de Q, es el conjunto de todos los X en Q, tal que, o sea, si considero X. Un intervalo, el conjunto de todos los X en Q, tal que em, X mayor que 0, por ejemplo, menor que raíz de 2. Este es el intervalo en Q. Ahora esto de acá no es vacío, sí es un intervalo directo. Entonces los intervalos dependen del espacio topológico X al que me refiero, ¿sí? Este intervalo en R, el intervalo 0 raíz de 2 en Q es distinto que en R. Ok, vale. También hay que recordar lo que se llama el axioma del supremo, ¿sí? Que en R, el axioma del supremo lo que dice es lo siguiente. Sea X un espacio topológico de la topología del orden. Decimos que perdón, me confundí, estoy leyendo arriba. Eh, en R, el axioma del supremo dice lo siguiente. Dice que todo conjunto en R que esté acotado posee una menor cota superior. ¿Vale? Recordemos que si yo tengo un conjunto en R, una cota superior es un elemento, imaginemos que este es mi X, que está acotado por estos intervalos. Una cota superior es un elemento que es mayor o igual a todos los elementos que están dentro de X. ¿Sí? Es decir, este supremo de X
cumple que el supremo de X, perdón, llamemos esto una cota superior simplemente. X sub 0 igual a cota superior. Entonces X sub 0 cumple que X sub 0 es mayor o igual a X barra, no, X chico, ¿sí? Para todo X en X. Por eso se llama cota superior, lo acota el conjunto por arriba. Ahora, el supremo de X es igual al mínimo de los X sub 0 tal que X sub 0 es cota superior. ¿Ok? Eso significa que X sub 0 es lo más pequeño, la más pequeña de las cotas superiores. Ese es un supremo, la menor de las cotas superiores. De la misma forma se puede definir el ínfimo como la mayor de las cotas inferiores. Es decir, yo puedo tomar cotas inferiores de mi conjunto que estén por acá. Y yo tomo la más grande que ocurra. Eso también viene garantizado por el axioma del supremo que siempre existe el ínfimo de un conjunto, acotado, inferiormente, obviamente. Si hay cotas inferiores, va a existir el ínfimo. Si hay cotas superiores, va a existir el supremo. Eso me lo garantizan en R. Ahora eso no se cumple en Q. En los números racionales, si se fijan, yo puedo tomar este mismo intervalo que me había dado antes, 0, raíz de 2. Este intervalo está acotado superiormente por el 2 e inferiormente por el menos 2. ¿Sí? Por lo tanto hay una cota. Pero no posee un supremo. Porque yo siempre me puedo acercar por la derecha a raíz de 2, al número raíz de 2, tanto como quiera a través de números racionales, pero nunca llegar a la raíz de 2. ¿Sí? Por lo tanto, si aquí yo me doy un número racional pequeño que esté muy cerca de raíz de 2, yo siempre, perdón, voy a poder encontrar eh, números racionales que estén afuera de mi conjunto que se acerquen al punto raíz de 2 tanto como quiera. Por lo tanto, no va a haber una mínima cota inferior. ¿Se entiende? En el caso de los reales eso no ocurre porque el supremo de este conjunto es raíz de 2. Esa va a ser la mínima cota inferior. Digo, la mínima cota superior. Pero en Q esa cota inferior no va a existir porque va a estar en R. Va a ser raíz de 2. Raíz de 2 no es un número racional. Ese es el axioma del supremo. Y es un axioma que directamente no podemos demostrar. Hay que asumirlo como dentro de la axiomática de la teoría de conjuntos. ¿Sí? Por eso se llama axioma. Ok, lo último que necesitamos antes de demostrar que todo conjunto en R es conexo si solamente si es un intervalo, es el siguiente lema técnico. El lema técnico asegura lo siguiente. Yo tengo dos conjuntos cerrados en R. Voy a compartir la pantalla mejor. Yo tengo dos conjuntos cerrados en R. F1 y F2, conjuntos cerrados, tal que contienen un intervalo cerrado F1, o sea que la unión de F1 y F2 contiene el intervalo cerrado A, B. Con A en F1 y B en F2. ¿Okay? Entonces, lo que me dice esto es que F1 interceptado con F2 es distinto del vacío. ¿Ok? Esa es la idea. Es decir, si es que yo tengo dos cerrados que contienen un intervalo, tienen que por lo menos tener, perdón, y tal que el extremo del intervalo, el extremo inferior esté en F1 y el extremo superior esté en F2, entonces tiene que existir al menos un elemento en la intersección. ¿Cuál es la interpretación geométrica de esto? Imaginemos que F1 y F2 son intervalos cerrados, ¿ok? Entonces, F1 imaginemos que viene dado por este tipo de intervalo y F2 por este tipo de intervalo. Entonces, el contrarrecíproco de ese teorema me diría que si es que yo tengo un punto en A y un punto en B, entonces es imposible que la unión de estos dos conjuntos F1 que lo definimos por ese intervalo, y F2 que lo definimos por este intervalo,
es imposible que, este conjunto, que estos dos conjuntos contengan a todo este intervalo. Es decir, siempre va a haber un espacio que no va a estar contenido en ninguno de los dos, que no va a pertenecer a ninguno de los dos. Y entonces, ¿cuál es la idea? Si estos intervalos los junto lo más posible, digamos, hasta ahí, F1 y F2, entonces, ahora sí lo que ocurre es que puedo darme una acá y un B acá, ¿verdad? Y el intervalo está contenido en la unión de F1 y F2. Pero hay un precio a pagar, entre comillas, y es que hay un punto que tiene que estar entre estos dos. Este punto que en este caso corresponde al supremo de F2, perdón, de F1, igual al ínfimo de F2. ¿Sí? Entonces, los puntos que me garantizan que siempre van a estar en la intersección son los puntos límites. ¿Sí? Podemos considerar tanto el supremo de F1 como el ínfimo de F2. Esos van a estar siempre en la intersección. Esa es la idea fundamental. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, podemos tomar, para poder demostrar el resultado, lo que puedo hacer es tomar un candidato a ser un elemento de la intersección. Ahora, el candidato a ser el elemento de la intersección, naturalmente, por el dibujo que hemos hecho, debería ser uno de esos dos elementos, el supremo de F1 y el ínfimo de F2. Ahora, este es un caso particular, no necesariamente van a ser iguales. Yo, por ejemplo, me puedo dar la situación de la siguiente manera. F1 corresponde a este intervalo y F2 corresponde al intervalo... voy a cambiar de color. Entonces, F1 va a corresponder a este intervalo y F2 al intervalo morado. ¿Ok? Y yo me puedo dar un intervalo que esté aquí. Perdón. El intervalo AB que viene en el teorema puede ser este. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el supremo de F1 es este de acá y el ínfimo de F2 es este de acá. Por lo tanto, no necesariamente se cumple que, que son iguales. ¿Sí? Pero siempre se cumple que el ínfimo está tanto en F1 como en F2. Fíjense, el ínfimo de F2, de F2 sí, está tanto en F1 como F2, y el supremo de F1 está en tanto en F1 como en F2. ¿Sí? Esa es la idea. Ok, entonces la idea es jugar con los supremos y los ínfimos de F1 y F2. Y a través de eso va a llegar la demostración del teorema. Ok. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es contextualizar esto, o sea, escribir esto de forma matemática. Ahora les digo inmediatamente que la demostración aquí cometió un pequeño error, pero no es tan grave. Por lo tanto, este documento lo voy a actualizar, pero aún así lo vamos a seguir. Y la demostración la vamos a hacer a través del dibujo, ¿sí? Que es normalmente como uno demuestra en clase, a través de la pizarra. Entonces, como dije, un candidato a estar en la intersección es el supremo de F1, X. Vamos a suponer tres casos. Primero supongamos que el supremo de F1 es igual a X. Eso sí, hay algo que, les disculpen que me interrumpa nuevamente, pero hay algo que tengo que decir que no he dicho. Y es el hecho de que este supremo de F1, que está en X, digo que está en F1, siempre cumple que si es que F1 es cerrado, entonces el supremo está en F1. ¿Sí? Eso viene dado por el axioma del supremo, pero no es algo que haya dicho yo directamente. F cerrado, entonces el supremo de F está en F. ¿Sí? Lo que me dice esto es que siempre un conjunto cerrado en R va a estar, el supremo va a estar en el conjunto. ¿Sí? Eso no pasa con intervalos abiertos. Los intervalos abiertos no siempre su supremo, digo, no necesariamente el supremo está. ¿Ok? En conjunto abierto, perdón. De hecho, por lo general no ocurre.
Pero esto es un resultado que viene del axioma del supremo y el cual no vamos a demostrar. Pero en realidad la idea intuitiva de eso, de que un intervalo cerrado siempre contiene a su supremo, es el hecho de que el supremo de un conjunto es un punto límite del conjunto, ¿sí? Un punto límite por abajo. Y un conjunto cerrado bueno, por definición no, pero se puede demostrar en cálculo 1, imagino que lo demostraron, es que todo elemento de un conjunto cerrado, perdón, en un conjunto cerrado, todo punto límite de elementos del conjunto está en el conjunto, ¿sí? O sea, un conjunto cerrado es un conjunto que contiene todos sus puntos límites. Y como el supremo es un punto límite, va a estar en el conjunto cerrado siempre. Okay. Entonces, como digo, la idea es tomar el supremo de F1. Ahora bien, el supremo de F1 es un punto que está en F1, por F1 ser cerrado. Si por alguna razón el supremo de F1 es B, es el elemento B, se tendría que B es un punto límite de F1. Y como F1 es cerrado, se tendría que B está en F1. Pero como por hipótesis B está en F2, se tendría que F1 intersectado con F2 es distinto del vacío porque contendrían ambos el elemento B. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer ahora que X es menor que B. O sea que el supremo de F1 es estrictamente menor. Aquí puse mayor, eso fue un error, lo siento, tengo que corregirlo. El supremo de X es estrictamente menor que B. Entonces, el intervalo abierto en X y cerrado en B tiene que estar completamente contenido en F2. ¿Por qué? Por lo siguiente, yo sé que el intervalo A, B está contenido en F1 unión F2, ¿vale? Y sé que X es el supremo, y yo me estoy dando X igual al supremo de F1. Entonces, como A está en F1, y X es el supremo, se tiene que X tiene que ser eh, mayor o igual a A. ¿Ok? Y por hipótesis estoy suponiendo que B es menor, perdón, es estrictamente mayor que X. ¿Sí? Por lo tanto, el intervalo abierto X, B cerrado, eh, no puede estar contenido en F1. ¿Sí? Y además este intervalo X, B, unión, B cerrado, perdón, A cerrado, X abierto, está contenido, perdón, es igual, es exactamente igual al intervalo total. ¿Verdad? En otras palabras, lo que tengo es lo siguiente. A todo esto, por eso necesitaba que X fuera mayor o igual a para que esto tuviera sentido, porque si no el intervalo A, X no sería vacío. Por esa razón dije que X es mayor que igual que A. Hacer aquí el supremo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el conjunto A, B es la unión de estos dos conjuntos. ¿Sí? Pero el conjunto X, B no está contenido en F1 y de hecho el conjunto X, B intersectado con F1 es vacío. Estos no tienen elemento en común, porque X es el supremo de F1 y el intervalo X, B contiene cotas mayores al supremo. ¿Sí? Por lo tanto, eh, esas cotas superiores no pueden estar dentro del conjunto. ¿Ok? Porque si es que estuvieran dentro del conjunto, se tendría que el supremo es menor o igual a esa cota, pero eso no puede ser. ¿Sí? Esto no puede estar contenido en F1, piénsenlo, si es que quieren. Si yo me doy un elemento aquí es que es sub 0, que está acá, y que está en F1, entonces estoy diciendo que hay un elemento en F1 que es mayor que el supremo, pero eso no tiene sentido, porque el supremo es la menor de las cotas inferiores, por lo tanto no. Entonces lo que estoy diciendo
al final es que el intervalo x, b va a tener que estar contenido en F2. El intervalo x, b va a tener que estar contenido en F2 completamente. X abierto, perdón. ¿Por qué? Porque teníamos que el intervalo a, b está contenido en la unión. Está contenido en la unión de F1 y no en F2. Entonces, como la parte a, perdón, x, b, esto lo puedo separar como dos conjuntos disjuntos, el intervalo x, b está en la unión, pero intersectado con F1 es vacío. La única opción es que esté completamente contenido en F2. No hay más opciones. Ok. Como esto está completamente contenido en F2, lo que voy a poder hacer ahora es tomar el, el supremo, perdón, el ínfimo de este intervalo, ¿sí? Ahora, como esto está completamente contenido en X2, y tengo que X es punto límite, ¿verdad? X es un punto límite del intervalo, porque yo siempre me puedo acercar el intervalo, por puntos en el intervalo por la derecha, ¿sí? Me puedo acercar a X, tanto como quiera. Pero F2 es cerrado. Esto implica que X está en F2. ¿Mm? Y entonces X va a estar en F1 intersectado con F2. ¿Ok? Esta es una demostración rigurosa, ¿sí? Lo que hice básicamente es demostrar que el intervalo x, b, perdón, no sé si estoy compartiendo, sí estoy compartiendo, perfecto. El intervalo x, b está contenido en F2, ¿sí? Porque, ¿cómo decirlo? Al ser a, b la unión de los dos intervalos y un intervalo intersectado con F1 es vacío, entonces necesariamente el resto del intervalo tiene que estar contenido en el otro para que la unión para que el intervalo total esté contenido en la unión. Esa es la idea. Falta un solo caso. Entonces, el caso X, el supremo de F1 igual a B, está listo. El caso el supremo de X1 menor que B está listo. Falta solamente, estos son tics por si acaso, X estrictamente mayor que B. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo tengo que el supremo de X es mayor que B? Entonces ahí vamos a tener unos pequeños inconvenientes, ¿sí? Pero no hay inconveniente que no se pueda solucionar. En este caso, en lugar de tomar X como el elemento de la intersección, lo que vamos a hacer es tomar el ínfimo de F2, ¿sí? Entonces, si X es mayor que 2B, entonces tomo Y igual al ínfimo de F2. ¿Ok? Yo sé muy bien que el ínfimo de F2 es estrictamente menor que B. ¿Correcto? Eh, esto es porque B está en F2. ¿Sí? Y entonces, por definición de ínfimo, tiene que acotar, bueno, menor o igual. Ahí sí, faltó el menor o igual. Lo siento. Entonces hago el mismo argumento que antes. ¿Sí? Yo tomo, en este caso, tomo el intervalo A, coma I, abierto por este lado. Eh, lo siento. ¿Ok? Y por lo tanto, este intervalo no está contenido, perdón, yo intersecto esto con F2 y es vacío. Por la misma razón que antes. Este es el menor elemento de F2, por lo tanto F2 no puede contener elementos más pequeños. ¿Sí?
que I. Por lo tanto, los elementos más pequeños más intersectados con F2 va a ser vacío. Esto demuestra que el intervalo A, Y está completamente contenido en F1. ¿Ok? Em, y entonces, como el intervalo está completamente contenido en F1, se tendría necesariamente que, esto implicaría que Y está en F1, porque va a ser un punto límite de F1. Y nuevamente tenemos que intersectado con F1 intersectado con F2 es vacío. ¿Ok? Em, y básicamente esa es la demostración, ¿sí? Siempre va a haber un elemento en la intersección. Déjenme revisar un poquitito esto. A ver si me faltó algún argumento, porque a veces eso ocurre. Uf, lo siento. Mm, ujú. Ok. Entonces, esa es la demostración. Ay, lo siento. Voy a... Ahora, con este lema técnico, estamos preparados para demostrar el resultado más grande. ¿Ok? Y el resultado más grande dice que si tengo un conjunto A en R con la topología usual conexo, perdón, es conexo, entonces ese conjunto es conexo si solamente si es un intervalo. ¿Ok? Entonces, la idea de la demostración puede sonar un poco raro, pero se va a hacer por contrarrecíproco. Es decir, lo que tengo que demostrar es que A es abierto si solamente si es un intervalo, ¿verdad? Lo que voy a demostrar, perdón, A es conexo si solamente si no es un intervalo. Lo que se va a demostrar es al revés, que A no es conexo si solamente si A no es un intervalo. ¿Okay? Se demuestran los contrarrecíprocos. La razón de eso es porque por lo general para demostrar que algo no es un intervalo se hace por contrarrecíproco. Suponer que, perdón, para demostrar que algo es un intervalo se hace por contrarrecíproco. Se demuestra que no puede no ser un intervalo, ¿sí? Básicamente por la definición de conexidad. Ay, para demostrar que algo es conexo, lo que uno hace es al revés, demostrar que algo no puede no ser conexo. Y no es que sea algo, un problema eso, lo que pasa es que la definición de conexidad es que algo no puede ser escrito de una forma. Entonces, em, la definición de conexidad está hecha, por así decirlo, para que las cosas se demuestren por contrarrecíproco. Entonces, esto no es que sea antinatural demostrarlo por contrarrecíproco, al contrario, es lo lógico, porque es difícil demostrar que algo no puede ser escrito de una forma directamente. Uno siempre supone que sí puede ser escrito y llega a una contradicción. Por esa razón, las demostraciones con conexidad casi siempre son por contrarrecíproco. Entonces, lo hacemos por contrarrecíproco. Primero, supongo que A no es un intervalo. Lo que yo tengo que llegar a demostrar es que A no es conexo. ¿Ok? Entonces, por definición de intervalo, si A no es un intervalo, eh, tienen que existir A y B en A y C en R, tal que se cumpla que A menor que C menor que B, pero que C no esté en A. ¿Sí? Ese es la definición de intervalo. ¿Ok? Ahora, a través de esto tengo que demostrar que no puede ser conexo. Yo me doy el conjunto A, perdón, voy a utilizar esta sección de acá. Ahora el conjunto A, yo lo puedo expresar como la separación de
A intersectado con el menos infinito, C, perdón, A intersectado con el menos infinito, C, unido A intersectado con infinito, C con infinito. Esto mejor lo voy a escribir acá, porque ahí me cometí un pequeño error. El conjunto A, entonces va a ser el menos infinito, C, intersectado con C, infinito, positivo. Esto es A porque básicamente esto, bueno, lo siento, me confundí. Intersectado con A, unión C, infinito, intersectado con A. Entonces lo que tenemos es que yo pude separar mi A en dos conjuntos, ¿sí? Abiertos. Estos son dos conjuntos abiertos, ¿ok? Y son vacíos, digo, perdón, su intersección es vacía porque aquí estoy intersectando con C, aquí tengo C como infinito, todo lo que va de C para adelante y aquí todo lo que está de C para abajo. Por lo tanto, su intersección es vacía. Y la unión de estos dos es todo A. Conclusión, A no puede ser conexo porque lo pude separar en dos conjuntos. ¿Sí? Lo separé en dos conjuntos que son vacíos. Cuya intersección es vacía, perdón. Y los conjuntos son distintos del vacío. Y son distintos del vacío porque B está en esta parte de la, de la unión, o sea, B está acá y A está acá. Por lo tanto, son conjuntos distintos del vacío y cuya intersección es vacía, perdón. Conclusión, A no puede ser conexo. ¿Qué hemos demostrado? Que si A no es un intervalo, entonces A no es conexo. Por contrarrecíproco, lo que acabamos de probar es que si A es conexo, entonces por obligación tiene que ser un intervalo. ¿Sí? Y ahora viene la parte donde hay que utilizar el lema. Voy a suponer ahora que A no sea conexo y tengo que llegar a la conclusión de que A no es un intervalo. ¿Ok? Esto es un poco enredado, pero sin embargo, si lo piensan un poco, tiene lógica. Entonces, supongamos ahora que A no es conexo. Entonces, A va a ser la unión de dos conjuntos abiertos, no vacíos, bueno, y cerrados a la vez, con intersección vacía. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es darme un A en U y B en V. Y definimos F1 como el intervalo cerrado A, C intersectado con U y el intervalo cerrado A, C y F2 el intervalo cerrado A, C. Deme un segundo. Eh, Aquí hay un error de un segundito porque escribí la misma cosa. Debería ser A, B. Por alguna razón dije A, C. Aquí escribí un C, tal vez porque me confundí con la parte de arriba. Bueno, A, B, perdón. El intervalo cerrado A, B intersectado con U y F2 el intervalo cerrado A, B intersectado con B. ¿Ok? Bueno, en realidad como utilizo tanto el C, aquí diría C en V, mejor. Imaginen que este C en V. ¿Ok? Vale. Este conjunto F1 es cerrado, porque es la intersección de dos conjuntos cerrados. Recordemos que U es cerrado y abierto en A. Y V también es cerrado y abierto. Por lo tanto, lo que tenemos es que esto de acá son dos conjuntos cerrados. Eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos que este es C en B. Yo tengo que este conjunto es conexo.
perdón, no es conexo. Por lo tanto, quiero demostrar que no es un intervalo. Para demostrar que no es un intervalo, basta que me dé dos elementos, que son A y C en este caso, y demostrar que el intervalo cerrado A, C no puede estar contenido en A. ¿Vale? Con eso ya demostraría que no es un intervalo. Pero, supongamos que se tuviera que el intervalo, si se tuviera que el intervalo A, C estuviera contenido en A, entonces el intervalo A, C está contenido en F1 unión F2. ¿Sí? Porque la unión de F1 con F2 me da un cubrimiento de A, del conjunto, digo, del intervalo. Entonces, como esto está contenido en la unión de dos conjuntos cerrados, y, perdón, el intervalo A, C va a estar contenido en la unión de dos conjuntos cerrados, y esos conjuntos son, estamos hablando del contexto de R con la topología usual, entonces yo puedo utilizar el lema, porque recordemos también que A está en F1, A está en F1, efectivamente, y C está en F2. Por lo tanto, se cumplen todas las hipótesis de lemas que acabamos de probar. Y entonces, por lo tanto, tendríamos que F1 intersectado con F2 es distinto del vacío. Pero por otra parte, F1 intersectado con F2 es igual, por definición, a AC intersectado con U, intersectado con AC intersectado con B. Pero si se fijan, esto es igual a AC intersectado con U intersectado con B. Pero U intersectado con B era vacío, porque U intersectado con B era la separación de A. ¿Qué concluimos? Que la intersección de F1 con F2 es vacía. Esto es una contradicción, nuevamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la contradicción en realidad? La contradicción se genera al suponer que el intervalo A, C está contenido en A. ¿Sí? Entonces lo que concluimos es que el intervalo A, C no puede estar contenido en A. Y eso demuestra que A no puede ser un intervalo, porque en un intervalo todos los subintervalos eh, están contenidos dentro del intervalo. ¿Sí? Por lo tanto, A no puede ser un intervalo, porque existe un subintervalo que no está contenido en A. Un subintervalo del conjunto A que no está contenido en A. Esto completa la demostración. Como les dije, la demostración es complicada porque es enredada, porque todo se hace por contrarrecíproco. Yo supongo que A no es conexo, tengo que demostrar que A no es un intervalo. Yo supongo que A no es un intervalo, tengo que demostrar que A no es conexo. Entonces es muy fácil perderse. Pero si siguen la demostración paso por paso, pueden llegar a que no es tan complicado. En el primer caso supuse que A no era conexo y llegué a una separación de A. Entonces A no podía ser un intervalo. En el segundo caso, llegué que A es conexo, supuse que A no es conexo y llegué a una contradicción, que A no puede ser un intervalo. Perdón, no llegué a una contradicción, sino que llegué a que A no puede ser un intervalo. ¿Ok? Entonces, esa es la demostración, ¿sí? Como pueden ver, es enredada. Para poder entenderla mejor hay que hay que repasarla. Sin embargo, no es tan complicada como uno podría creer, lo que pasa es que es enredada y lo más probable es que en un tiempo se le olvide, pero aún así es necesario verla por lo menos una vez en la vida. Por esa razón dediqué esta clase solamente a esta demostración. ¿Ok? Todavía quedan 20 minutos y la demostración del teorema llegó a su fin. Perdón, lo siento. Eh, lo que voy a demostrar ahora es el teorema del valor intermedio que tampoco demostramos en clase. ¿Ok? Si es que alguno de ustedes tiene alguna duda de la demostración, de si hay algo raro, me lo dice, ¿ok? En la siguiente clase. Entonces ahora lo que vamos a hacer es demostrar el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio dice lo siguiente. Sea f de x a y una función continua, donde x e y son espacios topológicos. Uno es conexo y el otro tiene la topología del orden. ¿Ok? Y además, vamos a suponer que y cumple con el axioma del supremo.
Si A, B están en X y R está en R, cumplen que f de A menor que R menor que f de B, entonces se tiene que tener que existe un C en X tal que f de C es igual a R. ¿Ok? La idea es lo siguiente. Yo tengo, esto ya lo expliqué en clases, pero tengo un intervalo AB y una función continua. Aquí yo tengo f de A y supongamos que aquí está f de B. Lo que me dice esto es que si yo tengo un elemento aquí, un C, que está acá, que está en el intervalo f de A y f de B, entonces este C tiene que tener una preimagen. Inmediatamente esto me dice que tiene que haber un punto D tal que f de C es igual a D. Al revés, perdón, f de D igual a C. Entonces esta es la noción intuitiva de continuidad. Esta es la noción intuitiva de continuidad. Esto me dice que la recta no puede saltarse un punto, ¿sí? La recta tiene que ser continua. Siempre se cumple el teorema del valor intermedio. O sea que si hay un valor intermedio acá, tiene que tener una preimagen. Esa es ¿cómo se llama esto? La intuición del teorema del valor intermedio. Y la demostración es como sigue. En efecto, como X es conexo, entonces f de X es conexo, por un teorema que ya vimos, ¿sí? Que la imagen de un conjunto conexo siempre es un conjunto conexo. Eso se puede ver con las preimágenes. Ahora, aquí hay que tener cuidado en una cosa, ¿sí? Que voy a decir inmediatamente. Si se fijan, la demostración del teorema de que en R un conjunto es conexo si solamente si es un intervalo, esa demostración eh, lo único que ocupa es que estoy usando la topología del orden y que estoy con el axioma del supremo, ¿sí? En otras palabras, este resultado, el teorema, es válido para cualquier espacio topológico que cumpla el axioma del supremo y que cumpla la topología del orden, y que tenga la topología del orden. ¿Sí? O en el caso de R, la topología visual, que son equivalentes en ese caso. Entonces, este teorema yo podría reemplazar acá, sea X espacio topológico. Un subconjunto es de X, perdón, un espacio topológico con la topología del orden y que cumple el axioma del supremo. Entonces, un conjunto es conexo si solamente sí es un intervalo, ¿sí? Porque lo único que necesitamos aquí para demostrar esto es el axioma del supremo y el hecho de que estamos en la topología del orden. Ok. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en este caso, en el teorema del valor intermedio está en condición expresado de forma general, si se fijan. Yo tengo una función f de x ahí continua, donde x es conexo y tiene la topología del orden y cumple el axioma del supremo. Entonces, lo que estamos haciendo en la demostración es lo siguiente. Estoy suponiendo que X es conexo. Por lo tanto, la imagen de f de X es conexo. F de X va a ser conexo, porque es un teorema. Recordemos que en clase nosotros vimos el teorema, em, era el teorema 2, me parece. No, el teorema 3. Si yo tengo un conjunto conexo, su imagen bajo una función continua es conexa. Esto lo vimos. Entonces, eh, como X es conexo, se tiene que f de X es conexo. Y por el teorema que probamos para R, pero que es válido para cualquier espacio topológico que cumpla la propiedad del axioma del supremo, se tiene que al ser f de X conexo va a ser un intervalo. Y aquí ya estamos listos. Se acabó el teorema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que el intervalo f de A, f de B está contenido en f de X. Porque f de X es un intervalo.
¿sí? Entonces contiene todos los subintervalos. Eh, pero por otra parte, como R está aquí, porque R es menor que f de A, es menor que f de B por hipótesis del problema, digo, del enunciado del teorema, se tiene que va a tener que R va a estar en la imagen de X. Y por definición de imagen de X, eso demuestra que existe un C en X tal que f de C es igual a R. ¿Sí? Entonces esta es la demostración del teorema del valor intermedio. Y ojo que esta demostración está hecha en espacios topológicos en general. Es decir, esta demostración es independiente del, del espacio topológico en el que hablamos. Por lo general, nos vamos a referir a un espacio topológico en R. O sea, Y en general va a ser R, el conjunto de los números reales. Pero podría ser cualquier otro espacio topológico con un orden determinado. Lo siento. Em, ok, nuevamente, es una demostración muy técnica, así que les voy a pedir que para todos los que vean esta clase asincrónica me lleguen con dudas si es que tienen alguna duda con respecto a la demostración. Si se fijan, eh, lo que estoy diciendo es que si utilizando todos los argumentos que utilizamos en la demostración del teorema de un intervalo desconexo, de que un intervalo es conexo si solamente sí, perdón, un conjunto es conexo si solamente sí es un intervalo. Entonces, lo que hago directamente es probar que, pues primero que nada, perdón, usar ese teorema. Me doy un X conexo, entonces f de X es conexo, y por lo tanto es un intervalo, y al f de A y f de B estar en f de X, se tiene que todo punto entre medio tiene que estar en f de X también, por definición de intervalo. Eh, y eso me asegura que hay una primagia. Esa es la demostración de este teorema. Eh, ahora bien, este teorema en los apuntes del profesor estuvo enunciado pero no lo demostró. Pero la demostración es literalmente esa. ¿Sí? Son solamente 3 líneas. Y ojo, este teorema en un principio es más complicado de demostrar, porque si se fijan, para demostrar este teorema necesitaba el teorema anterior. ¿Mm? Bueno, eh, en realidad no este, sino que un teorema que se desprende de ese. El teorema más general es el siguiente. Teorema. Sea X espacio topológico con la topología del orden. ¿Sí? Un espacio topológico con la topología del orden. Entonces, y que cumple el axioma del supremo. Y que cumple, esto lo voy a anotar, así que no se preocupen si no entienden. Ay, no sé, ay, no puede ser, lo borré, lo siento. Sea X espacio topológico con la topología del orden. Tal que cumple el axioma del supremo. Entonces, A contenido en X es conexo, sí y solamente sí, A es un intervalo. La demostración es exactamente la misma que usamos para R, porque esencialmente en R lo único que utilizamos fue la topología del orden y segundo, que cumpliera la hipótesis, el axioma del supremo. ¿Sí? Bueno,
Entonces, esa es la demostración. Esta demostración decidí hacerla porque en un principio yo pensaba saltarme esta demostración dentro de las clases, pero pensé que en esta, como vamos a tener clases tanto sincrónicas como asincrónicas, pensaba que era más relevante dejar em, las clases sincrónicas como más prácticas, enfocadas más a materia, a ejercicios, perdón, a materia más intuitiva, a ejercicios que van a aparecer, por ejemplo, en la prueba, o que tengan que ver con la prueba, y dejar el axioma, digo, los teoremas que son muy rigurosos, que son muy difíciles de demostrar y difíciles de entender, dejarlo como en las clases asincrónicas, porque si se fijan esto ustedes lo pueden repasar todo lo que quieran. Em, Obviamente no espero que lo entiendan a la primera, ¿sí? Esto es difícil de entender. O sea, no es que sea difícil de entender, es difícil de seguir, es fácil perderse. Hasta yo me pierdo a veces cuando leo estas demostraciones. Esto yo tengo que repasarlo, no me acuerdo directamente de cómo hacerlo. Pero es importante haberlo visto por lo menos una vez en la vida, ¿sí? Recordemos que también somos matemáticos, no solamente somos docentes. No me sirve solamente saber explicar las cosas, también tengo que saber demostrarlas y demostrarlas con toda la rigurosidad posible. Obviamente, yo podría haberles dicho que intuitivamente un intervalo es conexo en R. Yo estoy en R, un intervalo va a ser conexo intuitivamente, porque obviamente si yo me doy 2 puntos acá, es imposible que se me escape por como la definición intuitiva que tiene uno de intervalo. Pero eso no tiene por qué ser así con la demostración, digo, con la definición de conexidad que dimos. Porque la definición de conexidad que dimos fue distinta a esto. Nosotros decíamos que un intervalo era conexo, digo, perdón, un conjunto es conexo cuando no se puede separar en, en dos subconjuntos cuya intersección sea vacía. Dos conjuntos abiertos cuya intersección sea vacía. Dos conjuntos abiertos distintos de vacío también. Entonces, si se fijan, por más intuitivo que sea el hecho de que un intervalo abierto sea conexo, no es fácil de demostrarlo porque tengo que demostrar que no puede separarse en dos conjuntos abiertos, ¿eh? Distintos de vacío cuya intersección sea vacía. Y fíjense que algo tan intuitivo como que un intervalo abierto es conexo puede tener una demostración extremadamente complicada como esta. ¿Mm? Difícil de seguir. O sea, extremadamente complicada, tal vez un poco exagerado, pero sí es complicada, ¿sí? Es difícil de seguir. Tuvimos que demostrar un lema técnico, tuvimos que utilizar el axioma del supremo, tuvimos que utilizar la topología del orden, y por supuesto, em, tuvimos que demostrar todo por contrarrecíproco, haciendo que todo sea mucho más fácil perdón, mucho más difícil de seguir. ¿Sí? Conclusión, esto em, no es fácil de seguir, no es tan práctico porque no vamos a utilizar esta demostración nunca más. O sea, nosotros no vamos a utilizar este tipo de demostraciones. Lo que vamos a usar es el resultado. Vamos a utilizar el teorema del valor intermedio y vamos a utilizar el hecho de que todo intervalo, perdón, todo conexo en A es un intervalo, en R es un intervalo. O sea, los resultados los vamos a usar, pero las demostraciones no. Ahora, en matemáticas siempre hay espacio para la práctica y para la teoría, ¿sí? Entonces, a pesar de que la demostración sea tediosa, era necesario por lo menos verla una vez en la vida. ¿Ok? Em, y probablemente a todos ustedes, prácticamente a todos ustedes se les olvide esta demostración, pero van a necesitar por lo menos ser capaces de demostrarla a ustedes mismos en una clase al menos una vez, ¿sí? Va a pasar. Por eso les digo que si es que hay alguna duda con respecto a la demostración de esto, que por favor me la digan porque es una demostración difícil de seguir. ¿Sí? Y este documento PDF aún no lo tienen, pero se los voy a mandar. Aplicaciones de esto. Bueno, nos quedan solamente 5 minutos
En estos 5 minutos podemos ver algunas aplicaciones de estos dos teoremas, ¿sí? La aplicación de que todo conjunto en R es conexo si solamente si es un intervalo, es más que nada el hecho de asegurarse de que los intervalos son conexos, ¿sí? Para poder utilizar el teorema del valor intermedio. En otras palabras, yo puedo asegurarme de que toda función continua de 0 a 1 hasta R va a cumplir con el teorema del valor intermedio, ¿sí? Entonces, es importante y es relevante el hecho de que este intervalo, digo, de que yo pueda tener de que los intervalos me lleven a conjuntos conexos, ¿sí? Por ejemplo, em, uno más adelante va a demostrar que este tipo de conjuntos, perdón, de que si yo tengo un intervalo acá, y yo, por ejemplo, me doy f de 0 y f de 1, y supongamos que f de 0 es estrictamente menor que f de 1. Entonces lo que vamos a tener es que la imagen de esto va a ser un intervalo, de hecho. ¿Por qué? Yo tengo que este de acá es un intervalo, por lo tanto es conexo. Este es un conjunto conexo. Y entonces la imagen del intervalo 0, 1 por el teorema es conexa, ¿sí? Y por lo tanto, como es un conjunto conexo en R, entonces es un intervalo. Ujú. Conclusión, la imagen de un intervalo en R bajo una función continua es un intervalo. ¿Ok? Si se fijan, si yo les pido demostrar eso, es difícil. Pero con los dos teoremas que vimos, esto es trivial. Porque este es un intervalo y por lo tanto su imagen es un intervalo. Perdón, este es un conjunto conexo por el teorema y por lo tanto su imagen por un teorema que ya demostramos es un conjunto conexo. Y al ser un conjunto conexo en R, entonces sabemos que R es conexo si solamente sido un intervalo. Por lo tanto, al ser conexo, el teorema me dice que es un intervalo. Ujú. En otras palabras, las funciones continuas me mandan intervalos en intervalos. Si yo tengo el intervalo A, B aquí, entonces, y veo los puntos acá, esos puntos en el eje Y se van a mostrar como un intervalo completo, ¿sí? Donde podríamos decir que el límite inferior es f de A. Bueno, no, bueno, en este ejemplo sí, el límite superior es f de B. Esto no siempre pasa. No siempre que pasa que el límite inferior es f de A y el superior es f de B. Pero en este ejemplo en particular sí. Pero si se fijan, esto es un intervalo y me lo manda al intervalo f de A como f de B. Ah, y no siempre pasa por lo siguiente. Por ejemplo, en la función seno, yo puedo tomar A como este de acá. Y B como este de acá. Entonces el intervalo va a ser esto, el de aquí hasta acá abajo. Entonces no necesariamente el más grande va a ser el f de A y el más chico va a ser el f de B. Puede que no ocurra eso. ¿Ok? Entonces la aplicación práctica de estos teoremas que acabamos de ver hoy día tienen que ver con un tema de rigurosidad, para demostrar que la imagen de un intervalo siempre es un intervalo, etc. Y esto sería la primera clase asincrónica. Hemos demostrado esos teoremas, por supuesto que los pueden utilizar en la prueba sin demostración, pero era necesario verlo alguna vez. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que les haya quedado claro cómo demostrar esos teoremas
y cualquier duda me las preguntan en clase. Chao.